Hello a todos amigos, sean bienvenidos a esta nueva sección del canal, videos o relatos en los cuales vamos a estar un rato hablando tranquilamente, leyendo un libro, algo que la verdad es que siempre he querido hacer en este canal, simplemente que no había tenido el recurso para hacerlo, pero ahora lo tengo, gente. Antes de empezar debo decirles que este no es un video de mucha acción, simplemente seremos nosotros leyendo y escuchando los relatos que están a punto de escuchar. Sí sé que la imagen que tengo de fondo es IA, pero como no tengo ningún artista ni tampoco tengo los fondos para poder hacer todo esto, pues me guié gracias a una herramienta de IA que me pudo ayudar a hacer esta imagen tan bonita que ven de fondo. Relájense, búsquense un poquito de agua, algo para comer. Si quieren pueden escucharme de fondo quizás, pero este momento será para relajarse, escuchar y para poder estar en ambiente con lo que estamos a punto de leer. ¿Qué leeremos hoy? Pues vamos a explicar primero lo que será esta nueva sección. Esta sección será llamada la Biblioteca del Maverick. Un lugar en donde podremos estar más tranquilos, sin tanta acción, pero al mismo tiempo donde escucharemos los relatos más increíblemente fuertes de todo Warhammer 40.000, ya que sí, si vamos a leer un libro será de mis franquicias favoritas. Vamos a intentar de introducirnos al mundo de los libros de Warhammer 40.000. Ya si viste podcast, si viste relatos, si viste varias infinidad de videos, estás en el lugar correcto, en donde no importa lo que hayas visto, porque aquí vas a obtener el contexto completo de la mayoría de cosas que suceden en el universo de Warhammer 40.000. Así que, vuelvo y repito, relájate, siéntate, busca un lugar fresco, busca tu agüita, busca tus botanas o lo que sea y disfruta de la Biblioteca del Maverick. Muy bien, después de esta un poco larga introducción, les diré de qué libro vamos a hablar hoy. Para mí y para los que me han recomendado esto, digamos que es la introducción perfecta para lo que es el universo de Warhammer 40.000. No te habla directamente de muchas cosas, pero simplemente te ayuda a darte pequeñas referencias y que poco a poco todo se va uniendo y te das cuenta de cómo es el universo y que en cada libro que vayamos leyendo, todos los secretos que alguna vez viste se van revelando. Eso sí, no será un camino corto. Estos libros son extremadamente largos en el sentido de que te explican muchas cosas, mucho contexto del milenio 41. Pero esa es la idea. El universo de Warhammer 40.000 es así, y si quieres adentrarte aquí, eres bienvenido. ¿Qué libro leeremos hoy? Nada más y nada menos que el libro del inquisidor Gregor Eisenhorn. En especial la primera parte de una trilogía llamada Xenos. El deber nos llama. Para aquellos que caminan por el borde de la galaxia, solo hay dos verdades: el emperador y el caos. Y solo hay un grupo de hombres lo suficientemente cuerdos o lo suficientemente locos para interponerse ante ellos. Estamos hablando de la Sagrada Inquisición. Antes de iniciar, por supuesto, con la lectura del libro, voy a darte lo que es el inicio de cualquier libro del actual milenio 41. ¿Qué es Warhammer 40.000 y qué es lo que nos ha llevado a esto? Estamos en el 41º milenio. El emperador de la humanidad ha permanecido sentado inmóvil en el trono dorado de la tierra. Durante más de 100 siglos es el señor de la humanidad por deseo de los dioses y dueño de 1.000.000 de mundos. Por el poder de sus inagotables e infatigables ejércitos, es un cuerpo podrido que se estremece de un modo apenas perceptible por el poder visible de los artefactos de la era siniestra de la tecnología. Es el señor carroñero del imperio, por el que se sacrifican 1.000 almas al día para que nunca acabe de morir realmente. En su estado de muerte imperceptible, el emperador continúa su vigilancia eterna. Sus poderosas flotas de combate cruzan la miasma infestada de demonios del espacio disforme.
la única ruta entre las lejanas estrellas, su camino está señalado por el Astronomicon, la manifestación psíquica de la voluntad del emperador. Sus enormes ejércitos combaten en innumerables planetas. Sus mejores guerreros son los Adeptus Astartes, los marines espaciales, supersoldados modificados genéticamente. Sus camaradas de las armas son incontables, las numerosas legiones de la Guardia Imperial y las fuerzas de la defensa planetaria en cada mundo, la Inquisición y los tecnosacerdotes del Adeptus Mechanicum, por mencionar tan solo unos pocos. A pesar de su ingente masa de combate, apenas son suficientes para repeler la continua amenaza de las alienígenas, los herejes, los mutantes y enemigos aún peores. Ser un hombre en esta época semejante es ser simplemente uno más entre billones de personas. Es vivir en la época más cruel y sangrienta imaginable. Este es el relato de los tiempos. Olvida el poder de la tecnología y de la ciencia, pues mucho conocimiento se ha perdido y no podrá ser aprendido de nuevo. Olvida la promesa de progreso y comprensión, ya que en el despiadado universo del futuro solo hay guerra. No hay paz entre las estrellas, solo una eternidad de matanzas y carnicerías y la carcajada de los dioses sedientos de sangre. Nada más y nada menos que la introducción de los libros actuales de Warhammer 40.000. Literalmente es el mundo más jodidamente horrible que te puedes imaginar. Pero basta de las introducciones, basta de todo esto y llegó el momento de leer verdaderamente a lo que vinimos. La novela de Gregor Eisenhorn, Xenos. Comencemos. Capítulo 1. Una fría bienvenida, la muerte en las catacumbas letárgicas, algunas reflexiones puritanas. Persiguiendo al reincidente Murdin Eichlon, llegué a Ubris en el letargo del 240 del milenio 41, según el calendario sideral imperial. El letargo duró 11 meses del año lunar de 29 meses de Ubris, y los únicos signos de vida eran los custodios, con sus garrotes luminosos y sus trajes térmicos, encargados de vigilar los precintos de las tumbas de hibernación dentro de esas catacumbas tenebrosas de basalto y ceramita. Dormían los grandes de Ubris, soñando en tristes catacumbas de hielo, esperando el deshielo, la estación intermedia entre letargo y vital. Incluso el aire era gélido, las tumbas estaban cubiertas de escarcha y una capa de curiosa noche permanente. Una de ellas era el sol de Ubris, ahora tan distante. Cuando llegaste el deshielo, Ubris girará otra vez en el cálido abrazo de su estrella. Se convertirá entonces en un globo ardiente, ahora apenas un borrón luminoso. Mientras mi cúter artillado se posaba en el campo de aterrizaje de pistas cruzadas de punta a tumba, se me había puesto un traje ceñido con calefacción interna y vendas de material aislante para el mal tiempo. Pero a pesar de eso, todo el peligro frío me cortaba como una espada, me lloraban los ojos y las lágrimas se me congelaban en las pestañas y las mejillas. Recordé los detalles del informe cultural que me había preparado mi sabio y rápidamente bajé el visor antiescarcha, tiritando mientras el aire caliente empezaba a circular bajo la máscara de plástico. Las pistas de aterrizaje encendieron estacas a modo de homenaje en medio de la noche helada. El aire se convertía en vapor con el calor que salía de sus ropas. Los saludé con ligera inclinación de cabeza y mostré a su jefe la insignia de mi cargo. Me esperaba un trineo, un vehículo color óxido en forma de flecha de 20 metros de largo, montado sobre esquís y orugas con el abandone de pistas de aterrizaje, dejando atrás las luces parpadeantes de señalización de mi cúter artillado en medio de la perpetua noche invernal. Las orugas levantaban detrás de nosotros una estela de escarcha por delante. A pesar de las lámparas, el paisaje era negro, impenetrable. Lores Viven y yo, 3 custodios, íbamos en una cabina iluminada solo por luz ambas del panel de control del vehículo. Los orificios de ventilación ocultos en los asientos de cuero insuflaban aire caliente que olía a cerrado. Un custodio le pasó a Viven una placa de datos. Ella le echó una rápida mirada y empecé a buscar las gafas de mis bolsillos. Con una sonrisa, Viven sacó unas del interior de su propio traje aislante. Le di las gracias con una inclinación de cabeza. Me las calcé sobre la nariz y empecé a leer
Acababa de leer las últimas placas de texto cuando el trineo se detuvo. Procesional 212, anunció uno de los custodios desmontado tras volver a bajarnos los visores. Copos brillantes de escarcha flotaban en la oscuridad, en torno a nosotros lanzando destellos de luz a través del campo de los faros de nuestro vehículo. Nunca más habría oído hablar del frío amargo, pero ruego al emperador no volver a sentirlo nunca más. Era mordaz, atenazador y realmente sabía amargo en la punta de la lengua. Todas mis articulaciones se quejaban y rechinaban. Tenía las manos y la mente entumecidas, realmente espantoso. El procesional 212 era una tumba de hibernación situada en el extremo occidental de la gran avenida imperial, albergada 12.142 miembros de la élite gobernante de Ubris. Nos aproximamos al gran monumento y subimos haciéndolo crujir nuestros pasos, los escalones negros recubriendo la escarcha. ¿Dónde están los custodios de la catacumba?, pregunté deteniéndome. Haciendo su ronda, me respondieron. Miré a Vivene, hice un gesto de contrariedad. Ella se deslizó la mano bajo su traje, riberreando la piel. Sabiendo que veníamos, insistí volviendo a dirigirme a los custodios. Sabiendo que esperábamos encontrarlos aquí, voy a ver, dijo uno de ellos. El mismo que nos había entregado la placa de datos se adelantó y subió los escalones balanceando la luz fosforescente de su bastón. Los otros dos no parecían muy cómodos. Hice una señal a Viven para que siguiera arriba las escaleras. Los encontramos en una terraza inferior, mirando los cuerpos tendidos de 4 custodios, cuyos bastones luminosos yacían apagados a su alrededor. ¿Cómo?, balbuceó. Hágase a un lado, le dijo Viven sacando su arma. Su diminuta runa de color ámbar activada destello en la oscuridad. Saqué mi espada que emitió un zumbido al activarse. La entrada sur de las tumbas estaba abierta y del interior salían rayos de luz dorada. Rápidamente se iban confirmando todos mis temores. Entramos. Viven barría el lugar del lado de su pistola. La sala era penetrado y empezaba a extenderse sobre el basalto pulido de las paredes, de sangre que se iban endureciendo. Pasamos por encima de él. A cada lado se abría un pasillo que daba paso a los pabellones de hibernación. En todas las direcciones se veían filas y filas de literal hielo que llenaban las lisas cámaras de basalto. Era como entrar en la mayor depósito de cadáveres del imperio. Admito que a esas alturas estaba nervioso, ansioso de acabar de una vez con la cuestión que ya duraba 6 años. Eiclone llevaba 6 años rehuyéndome. Había pasado día tras día estudiando sus métodos y soñando con él por las noches, pero ahora podría olerlo. Levanté mi visor. Del techo caía agua de deshielo. Aquí dentro estaba subiendo la temperatura. En sus literas de hielo, algunas de las desdibujadas figuras empezaban a removerse. Demasiado pronto. Era demasiado pronto. El primer hombre de Eiclone me salió al encuentro desde el oeste. Cuando iba cruzando el corredor transversal, giré sobre mis talones con la espalda de energía en mano y le corté el cuello antes de que pudiera descargar su hacha de hielo. El segundo vino del sur, el tercero del este y después fueron llegando más y más, una confusa multitud. Mientras luchaba oí un furioso intercambio de disparos en las catacumbas que quedaban en mi derecha. Viven estaba en apuros. Podía oír a través del enlace de voz de nuestras capuchas. Eisenhorn, Eisenhorn. Me di la vuelta, asestando golpes a diestro y siniestro. Todos mis oponentes llevaban trajes térmicos e iban armados con instrumentos de hielo que hacían las veces de eficaces armas. Tenían los ojos oscuros y amenazadores. Aunque eran rápidos, algo en ellos daba la impresión de que actuaban como autómatas respondiendo a órdenes. La espada de energía, un arma antigua y elegante bendecida por el propio preboste de Inks, respondía a los movimientos de mi mano. Con 5 movimientos rápidos acabé con ellos y el vapor que emanaba de su sangre quedó suspendido en el aire. Eisenhorn. Me di la vuelta y corrí chapoteando por corredor lleno de agua de deshielo. De arriba llegaron más disparos y un grito sobrecogedor. Encontré a Viven caída sobre una tubería de refrigeración. La sangre congelada le había adherido el plástico helado. 8 de los sirvientes de Eiclone yacían a su alrededor. Su arma estaba fuera de alcance de su mano, con el cargador agotado fuera de la empuñadura. A mis 42 años estándar, estoy en la plenitud, según las normas imperiales, y soy joven, aplicando desde la Inquisición
Toda mi vida he tenido fama de frío e insensible. Algunos dijeron de mí que no tenía corazón, que era inclemente, incluso cruel, pero no lo soy. No soy ajeno a las emociones ni a la compasión. Sin embargo, poseo algo que tal vez mis superiores consideran como mi principal virtud, una singular fuerza de voluntad. A lo largo de mi carrera me fue muy útil servirme de esa capacidad y galvanizarme inflexible contra todo que esta desdicha galaxia puede ponerme por delante. El dolor, el miedo o la pena son lujos que no puedo permitirme. Lord Sviven había servido conmigo durante 5 años y medio. En ese tiempo me había salvado la vida 2 veces. Se consideraba mi asistente y mi guardaespaldas, pero en realidad era más bien una compañera y una camarada. Cuando la recluté en los barrios bajos de Tomish, la elegí por su habilidad en el combate y por su fuerza brutal, pero luego llegué a apreciarla por su agudeza, su ingenio y su mente despejada. Me quedé mirando su cuerpo durante un momento, pude incluso que hubiera pronunciado su nombre. Apagué mi espada de energía, devolviéndola a su vaina. Retrocedí de las sombras que había al extremo de la galería de invernación. Lo único que se oía era el ruido cada vez más persistente del deshielo. Sacando mi arma secundaria de la funda de cuero que la sujetaba a mi brazo izquierdo, comprobé la carga y abrí un enlace de voz. Indudablemente, Eiclone estaba controlando toda la entrada y salida procesal 212, de modo que me valí de la glosia del lenguaje cifrado informal que solo conocíamos yo y mis allegados más directos. La mayoría de los inquisidores se inventan sus lenguajes particulares para las comunicaciones confidenciales, unos más complejos que otros. Glosia, cuyos principios básicos había desarrollado 10 años antes, era razonablemente compleja y había evolucionado orgánicamente con el uso. Espina desea égida, bestias entusiastas, bajo égida, naciendo los colores del espacio, respondió de la forma inmediata y correcta Betancourt. Espina de rosa abundante junto a la medida tan luna púrpura. Junto a la medida luna púrpura, dijo tras una pausa. Confirmado. Sendero de cuchilla del pus, dijo de marfil. Dibujo de negado, dibujo de crisol. Égida naciendo. La comunicación se interrumpió. Estaba camino hacia nosotros. Había tomado la noticia de la muerte de Viven tan mal como yo supuesto. Esperaba que eso no afectara a su conducta. Midas Betancourt era un hombre impetuoso, sanguíneo, y a eso le debía parte de que me cayera bien y que recurriera a él. Volví a salir de las sombras empuñando el arma, una pistola naval modelo Sipto, acabada en cromado mate con empuñadura de marfil incrustada. Su peso en mi mano enguantada resultaba tranquilizador. 10 proyectiles capaces de parar a un hombre sin fallar iban en un cargador de muelle en la ranura que había dentro de la empuñadura. Tenía otros 4 cargadores llenos en el bolsillo de la cadera. No recuerdo de dónde había sacado el egipcio, pero llevaba varios años conmigo. Una noche de esto, hacía 3 años, Viven le había quitado las placas de ceramita de la empuñadura, ya muy gastadas y adornadas con el águila imperial y el escudo de la marina, y las había reemplazado por las piezas de marfil que había tallado con sus propias manos. Me dijo que era una costumbre de Tornish. Cuando se la entregó al día siguiente, las nuevas cachas llevaban tallada a cada lado de forma rudimentaria una calavera humana con una rosa llena de espinas que salía de una de las cuencas vacías. Dejando caer una cómica gota de sangre, ella había incrustado unas piedras preciosas rojas para que se viera bien su naturaleza. Debajo de la calavera aparecía mi nombre grabado en un tosco pergamino. Me había hecho reír. A veces incluso me había avergonzado sacar aquella arma barribajera en un combate. Pero ahora ella estaba muerta y me di cuenta de que había sido un honor para mí que me dedicara a aquel trabajo. Me hice una promesa: mataría a Eiclone con esta arma. Como devoto miembro de la Inquisición de Su Alta Majestad el Dios Emperador, creo que mi filosofía está más próxima a la de los amalatianos, a la galaxia exterior. Los miembros de nuestras órdenes les parecen todos iguales. Un inquisidor es un inquisidor, es un ser que provoca temor a un perseguidor. Muchos se sorprenden al saber que dentro de la Inquisición hay ideologías enfrentadas. Me sorprendió Viven. Me pasé una tarde tratando de hacerle entender que las diferencias
y no lo conseguí. Reducido a su más simple expresión, algunos inquisidores son puritanos y otros radicales. Los puritanos creen y proclaman imponer la doctrina tradicional de la Inquisición, trabajando para librar a nuestra comunidad galáctica de cualquier elemento criminal o malévolo, el triunvirato del mal que son los alienígenas, los mutantes y los demonios. Cualquier cosa que choque con la norma pura de la humanidad, las prácticas del Ministerium y la carta de la ley imperial es motivo de atención para el inquisidor puritano. Duro, tradicional, inclemente, así es el estilo puritano. Los radicales consideran que cualquier método es aceptable, siempre que cumpla con su cometido inquisitorial. Algunos, a mi entender, realmente hacen suyos y emplean recursos prohibidos, entre ellos la propia disformidad, como armas para combatir a los enemigos de la especie humana. He oído que sus argumentos muchas veces me horrorizan. La creencia radical es herética. Soy puritano por vocación y amalatiano por elección. Las formas ferozmente estrictas de la filosofía monodominante me convencen a veces, pero hay en ellas una leve sutileza que no es para mí. Los amalatianos debemos nuestro nombre al cónclave reunido en el monte Amalat. Nuestro cometido es mantener el estatus del imperio y trabajar para identificar y destruir cualquier persona u organismo que pueda destabilizar el poder del imperio, desde fuera o desde dentro. Creemos que la unión hace la fuerza, el cambio es el mayor enemigo. Creemos que el Dios emperador tiene el plan divino y trabajamos en pro de la estabilidad del imperio. Hasta que se dé a conocer ese plan, deploramos las facciones y las luchas intestinas. De hecho, a veces resulta una ironía dolorosa que nuestras creencias nos señalen como una facción dentro de la espiral política de la Inquisición. Somos la inconmovible columna vertebral del imperio, sus anticuerpos encargados de combatir la enfermedad, la locura, el daño, la invasión. No concibo una forma mejor de servir, ni una forma mejor de ser inquisidor. Así queda completo mi retrato. Gregor Eisenhorn, inquisidor, puritano, amalatiano, 42 años, estándar de edad. Con 18 años como inquisidor, soy alto y ancho de hombros, fuerte, resuelto. Ya les he hablado de mi fuerza de voluntad y estoy seguro de que habrán notado mi habilidad con la espada. ¿Qué más puedo decir? Si llevo barba, no. Además tengo ojos oscuros y el pelo aún más oscuro. Y espero, estos son detalles sin importancia. Déjenme que les cuente ahora cómo maté a Eichlon. Antes de seguir obviamente con esta parte del relato, debo decirles que eso que Eisenhorn llama su voluntad, que es la que ha entrenado siendo inquisidor, no es nada más y nada menos que el poder psíquico. Sí, Eisenhorn, según el relato, es un psíquico, no tan fuerte como otros psíquicos en el imperio, pero ciertamente ayuda a que su trabajo tanto como torturador, como digamos tratando de sacarles información a ciertas personas, lo ayuda bastante en eso. ¿Qué es un psíquico en el imperio y en el mundo de Warhammer 40.000? Un psíquico es una persona con habilidades mágicas, digamos que está más pegada o tiene una conexión a la disformidad, que es el mundo, que es como el infierno, el cielo y el purgatorio al mismo tiempo. De allí es donde vienen los demonios y también es por donde viaja el imperio para poder viajar por las estrellas, ya que no se puede viajar más allá de la velocidad de la luz, y con la disformidad un viaje que podría tardar años tarda solamente meses. Luego de esa nota, sigamos con el libro. Muy bien. Capítulo 2. El despertar de los muertos, la cólera de Betancourt, las elucidaciones de Aemos. Me ceñía a las sombras, avanzado por la gran tumba con todo el sigilo que era capaz. Un ruido atronador resonó en las catacumbas del deshielo del procesional 212. Puños y palmas aporreando las tapas de los ataúdes. Aullidos, barboteos, los durmientes se despertaban. Sus cuerpos helados, doloridos por la hibernación, atrapados en sus féretros. No había una guardia de honor de criogenieros
experimentados esperando para liberarlos, para irrigar sus órganos con biofluidos térmicos ni para inyectar estimulante o masajear extremidades paralizadas. Gracias a los esfuerzos de Eichlon, 12.142 miembros de la clase dirigente del planeta despertaban antes de tiempo a la cruda estación del letargo y no contaban para ello con la supervisión médica necesaria. No me cabía la menor duda, lo que todos acabarían sofocados en cuestión de minutos. Repasé mentalmente los detalles de mi sabio que me había preparado. Había una sala central de control donde podría desactivar los cierres de las literas de hielo y al menos liberarlos. Pero ¿de qué serviría si los equipos de resucitación necesarios no sobrevivirían? Además, si iban hacia la sala de control, Eichlone tendría tiempo de escapar. En el código de glosía comuniqué que este dilema a Betancourt para que alertara a los custodios. Después de una pausa me informó que grupos de choque y tripulaciones de refuerzo estaban en camino. ¿Pero por qué? La pregunta seguía sin respuesta. ¿Por qué hacía esto Eichlon? Una matanza masiva no era nada entre los seguidores del caos, pero tenía que haber algo más que las meras muertes. Iba pensando que esto mientras atravesaba un pasillo de las profundidades del ala oeste del procesional. Un golpeteo frenético venía de las literas del alrededor. Una mezcla repugnante de agua y deshielo, fluidos orgánicos salía de los drenajes y se derramaba por el suelo. Sonó un disparo de láser. Me pasó menos de un palmo y fue a atravesar la tapa de una litera de hielo que había detrás de mí. De inmediato cesó el golpeteo en esa litera. El agua que salía de la misma se tiñó de rosa. Disparé mi escipio catacumba abajo, sobresaltándome por el ruido que había producido. Otros 2 disparos de láser trataron de alcanzarme. Tras cubrirme detrás de una saliente piedra, vacié un cargador completo en la galería. Los cartuchos vacíos humeaban en el aire a medida que el arma los expulsaba. Me llegó el vapor caliente de la cordilla. Otra vez me puse a cubierto y cambié el cargador. Algunos disparos más de láser pasaron rozando y luego me llegó una voz. Eisenhorn, Gregor, ¿eres tú? Eichlone reconocí al instante su voz, aguda. No respondí. Estás muerto, ya lo sabes, Gregor. Tan muerto como todos ellos. Muerto, muerto, muerto. Sal de tu escondite y terminemos de una vez. Era bueno, tenía que reconocerlo. Mis piernas realmente me empujaron a salir y ponerme al descubierto. Eichlon era tristemente famoso en una docena de sistemas establecidos por sus poderes mentales y su tono hipnotizador. De otra manera, habría obligado a los locos de ojos oscuros a hacer su voluntad. Hay ocasiones en las que se deben usar los poderes de la mente o de la voz para atraer a la presa, y otras en las que hay que usarlas como una pistola primitiva y disparar a quemarropa. Este era una de ellas. Imposté la voz, equilibré la mente y grité: ¡Sal tú primero! Eichlone no cayó en la trampa, al igual que yo tenía años de práctica de resistencia, pero sus 2 matones fueron presa fácil. El primero de ellos se puso a medio del pasillo de la galería y dejó caer su rifle láser con estruendo. La Scipio le abrió un agujero en la frente y le voló los sesos, produciendo un grotesco vaho rosado. Al otro trató de retroceder, consciente de su error, y empezó a disparar. Uno de sus disparos chamuscó la manga de mi chaqueta. Apreté el gatillo de la pistola y sentí como la Scipio vibraba y se sacudía en mi mano. El disparo lo alcanzó con la cara por debajo de la nariz, le destrozó los dientes de arriba e hizo estallar el cráneo hacia ambos lados. Vaciló y cayó. Sus dedos muertos siguieron disparando el rifle láser una y otra vez, haciendo volar los correajes de los puestos de liberación que lo rodeaban. Agua pútrida, fluidos orgánicos y fragmentos plásticos se derramaron y algunos gritos subieron de tono. Pude oír pasos por encima de los gritos. Eichlone se escapaba. Corrí tras él por las catacumbas, galería tras galería. Los gritos, el golpeteo. Que el Dios Emperador me ayude, jamás los olvidaré. Miles de almas frenéticas despertándose para enfrentarse a una agonía mortal.
Maldito Eichlon, al infierno con él. Al cruzar la tercera galería lo vi corriendo en paralelo a mí. Al verme, a su vez se detuvo y disparó. Esquivé los disparos, apenas lo vi un instante. Un hombre enjuto, vestido con ropas térmicas en color marrón, una perilla muy cuidada y los ojos llenos de maldad. Le devolví el disparo, pero ya había echado a correr otra vez. En la siguiente galería, nada. Esperé y me despojé de la prenda exterior. Empezaba a hacer calor y la humedad era agobiante en el procesional 212. Al ver que pasaba otro minuto y no había señales, empecé a desandar la galería hasta la posición anterior. Con las armas preparadas había dado 10 pasos cuando salió de su escondite y me disparó. Habría muerto allí mismo de no haber intervenido los caprichosos dioses del destino y la suerte. En el momento en el que Eichlon disparó, varias criocámaras se abrieron por fin y unos humanos desnudos salieron vacilantes entre aullidos al corredor con las manos frío. Los disparos de Eichlon acabaron con 3 de ellos y dejaron a otro malherido. De no haber sido por ellos, esos disparos de láser habrían acabado conmigo. Pasos precipitados otra vez. Corría. Me abrí paso por la galería, pasando por encima de los despojos de los durmientes, que sin quererlo me habían salvado la vida. Lo que había resultado herida habría sido una mujer de mediana edad, desnuda y tendida en medio del agua del deshielo. Se aferró a mi pierna, rogando porque la salvara. El disparo de Eichlon la había destripado. Vacilé, un disparo de gracia le habría evitado más sufrimiento, pero no fui capaz. En cuanto se despertaran los jerarcas de Ubris, no entenderían una muerte piadosa. Me quedarían atrapado aquí durante años, paseando mi caso por los tribunales de legislatura. Me deshice de ella y seguí adelante. Me creen débil, inclemente, me odian por poner mi misión como inquisidor por encima de la necesidad del ser agonizante. Si es así, lo entiendo. Todavía pienso que aquella mujer y detesto haber dejado morirla lentamente. Pero si me odian por hacer algo, de lo que estoy seguro es que no soy un inquisidor, carece de la fuerza moral para hacerlo. Pude haberla rematado y tal vez mi alma hubiera quedado aliviada. Por eso habría representado el fin de mi trabajo. Y hay que pensar en los miles y tal vez millones que hubieran muerto en peores circunstancias de no haber mediado mis acciones. ¿Eso es arrogancia? Puede ser, y a lo mejor la arrogancia es una virtud de la Inquisición de buen grado. Pasaría por alto la muerte con agonía si pudiera salvar a 100.000 más. La especie humana debe sufrir para que la especie humana pueda sobrevivir. Es así de simple. Pregúntele a Emos, él lo sabe. De todos modos, sueño con ella y con su horrible agonía. Al menos compadézcanse por ello. Seguí avanzando por las catacumbas y después de una o dos galerías más el pasillo estaba lleno de dolor frenético y ciego. Sorteé a los que pude, apartándome de las manos que querían asistirme, pasando por encima de algunos que retorcían indefensos en el suelo. La suma de los quejidos y lamentos era casi insoportable. Había un olor caliente, fétido a podredumbre y despojos humanos. Varias veces tuve que liberarme de las manos que trataban de sujetarme. Lo grotesco es que todo este horror facilitaba el seguimiento de Eichlon. Cada pocos pasos que me topaba otro durmiente muerto o moribundo con otro de los eliminados sin piedad por los asesinos de su desesperada huida. Encontré una puerta de servicio forzada al final del siguiente pasillo y entré a una empinada escalera de caracol que atravesaba el edificio. Los globos químicos suspendidos de los soportes de paredes iluminaban el camino. Desde muy arriba me llegó el sonido de disparos y subí con la pistola en la mano y cubriendo cada vuelta de la escalera como Viven me había enseñado. Llegué hasta lo que una placa en la pared identificaba como el nivel 8. Ahora podría oír el ruido de las máquinas industriales pesadas a través de otra puerta de servicio forzada. Se accedía por los pasillos a la siguiente galería y una compuerta lateral de acceso hecha de adamita gris bruñida con unas runas grabadas que la identificaban como la entrada a los principales generadores criogénicos. A través de ella salían humo y ruido. La cámara de criogenizador era enorme.
El techo llegaba hasta la cúspide de la pirámide del procesional 212. El ensordecedor equipo que contenía era antiguo y de grandes proporciones. La placa de datos que me habían dado en el trineo me había informado de que los criogenizadores que controlaban las tumbas de hibernación de Ubris habían sido concebidos en un principio para equipar la flota de arcas que habría transportado a los primeros colonos a este mundo. Habían sido separados y recuperados de las arcas gigantes a su llegada, y las tumbas de piedra se habían levantado en torno a ellos. Una hermandad de tecnomagos, descendientes de los ingenieros de la flota arcas, habrían mantenido el funcionamiento los criogenizadores durante miles de años. El criogenizador tenía 60 metros de altura y estaba hecho de hierro forjado y cortes pintados con pintura de plomo rojo mate. Hacia arriba tenía ramificaciones en forma de conductos e intercambiadores de calor que se entrelazaban con los orificios de aireación del techo. El aire caliente de la sala vibraba con el ruido que hacía al funcionar. La atmósfera estaba cargada de humo y vapor, y en cuanto atravesé la compuerta empezó a correrse el sudor por la frente y por la espalda. Una mirada en derredor bastó para darme cuenta de que se habían abierto varias escotillas de inspección. La pintura roja estaba marcada y desconchada en los bordes donde se habían introducido las palancas, y cientos de años de ungüentos sagrados y sellos mágicos leximecánicos aplicados y atendidos por los tecnomagos se habían roto. Al mirar por las tapas abiertas vi hileras de células de bobina 2 de cobre bastidos vibrantes humedecidos en lubricante negro, centrales de conexiones eléctricas aisladas y resumantes tuberías de hierro. Unas pinzas de extremo de metal cerrados habrían sido colocadas en algunas de las células, y los cables que salían de dichas pinzas conectaban con un módulo pequeño y evitamente nuevo de ceramita. Sujeto en el interior del marco de la compuerta, el visor digital rúnico del mudo parpadeaba con luz ambarina. Este era el lugar donde los hombres de Eichlon habían iniciado artificialmente el proceso de resucitación. Eso significaba que o bien habían contado con tecnomagos locales o había traído consigo expertos de otro mundo. Fuera como fuera, eso representaba recursos considerables. Seguí avanzando y subí por la escala metálica hasta la plataforma elevada de rejilla. Allí encontré algo más, un arcón rectangular de aproximadamente 1,5 metros en su borde más largo. Se apoyaba sobre 4 pies que imitaban garras y tenía a ambos lados asas para transportar la tapa. Estaba abierta y por ella salían docenas de cables y conductores que la conectaban a las entrañas del criogenerador electromecánico, descubiertas por la abertura forzada de otra compuerta. Miré el interior del arcón, pero lo que vi no me dijo mucho. Tableros, circuitos y complejos elementos metálicos conectados por haces de cables. Además, había un espacio hueco almohadillado en el corazón del arcón que evidenciaba estaba preparado para recibir algo de tamaño de un puño cerrado. Allí había cables sueltos y enchufes adheridos con cinta y listos para ser conectados. Era obvio que facultaba un componente clave en este misterioso aparato. La campanilla de mi enlace de voz sonó con mi oído. Era Betancourt. A duras penas pude oírlo. Rápido, informe en glosia, en el ruido del criogenador. Égida, ascenso a los cielos, 3 veces sepulticlada. Una corona con estrellas. Ángel infame, sin nombre, en espinas a las 8. Pauta, sopesé las posibilidades. No estaba dispuesto a correr más riesgos. Espina, pauta, halcón. Pauta, halcón recibida, dijo con alivio. Por el rabillo del ojo capté un movimiento. Apenas medio segundo después de cortar la comunicación con Betancourt, otro de los hombres de ojos negros de Eichlon salió con tromba de la compuerta principal con una antigua pistola láser en la mano. Su primer disparo, una bola titilante de luz rosada, dio contra la barandilla metálica de la plataforma donde me encontraba, produciendo un estallido metálico. La segunda y la tercera me pasaron por encima, al agacharme, y rebotaron en el lateral de hierro forjado del criogenizador, dejando unas grietas chamuscadas. Boca abajo en el suelo disparé a mi vez, por el ángulo no era bueno. Otros 2 disparos de láser trataron de alcanzarme.
Uno fue a dar para el borde de la plataforma y el otro dejó un agujero en la rejilla. El que me disparaba estaba al pie de la escala. Entonces entró otro hombre en la cámara llamado el primero. Llevaba un potente rifle automático. Al verme levantó el arma, pero yo tenía un ángulo claro sobre él y lo derribé rápidamente, con 2 disparos, pero le atravesaron la parte superior del torso. El otro estaba ahora prácticamente debajo de mí, y uno de sus proyectiles atravesó limpiamente la rejilla rozando mi pie derecho. Sin dudarlo, me incorporé y salté por encima de la barandilla, aterrizando justo por encima de él. Ambos caímos al suelo de la cámara y el fuerte impacto hizo que el cipo se me escapara de las manos. A pesar de todo el empeño me puse en retenerla. El hombre musitaba ante mi cara una jerga inteligible. Mientras me sujetaba con fuerza por la chaqueta, le eché una mano a la garganta, mientras que con la otra le sostenía la mano de la que llevaba el arma. Tratando de apartar la pistola láser, 2 veces le disparó en el techo de la cámara. ¡Basta!, ordené, modulando el tono para dejar clara mi voluntad. Mientras me introducía en su mente, suéltala. Así lo hizo, dócilmente, como sorprendió las triquiñuelas psíquicas de voluntad. A menudo apabullaban a los que se ven sometidos a ellas. Al ver que flaqueaban, le di un puñetazo certero que lo dejó inconsciente en el suelo. Mientras me agachaba para recuperar mi cipio, Betancourt volvió a llamarme por el enlace de voz. Égida, Pauta, Halcón Ángel, infame, abatido. Espida recibida, reanudar, Pauta, Crisol. A mi vez reanudé la persecución. El clone fue abriendo camino hacia las catacumbas superiores y salió a una plataforma de aterrizaje enclavada en el lado inclinado del procesional 212. El viento soplaba con fuerza. El clone iba con 8 de sus acólitos y esperaba una nave orbital para que los llevara al lugar seguro. No tenían forma de saber que, gracias a Betancourt, su medio de evacuación yacía ahora envuelto en llamas en el empitéreo hielo unos 8 kilómetros hacia el norte, tras haber sufrido un fuerte impacto. Lo que se elevó en ese momento por encima de la plataforma de aterrizaje, en medio de la ventisca nocturna, entre el rugido de sus propulsores de descanso, fue mi cúter artillado. 450 toneladas de aleación blindada, 80 metros desde la agudizada proa hasta la austera popa. El tren de aterrizaje, todavía extendido como las patas de una araña, se elevaron sobre la estela rojo azulada de sus chorros de propulsión. Los potentes luces del morro bañaron la plataforma y enfocaron claramente a Iclón y sus acólitos, dejándolos enmarcados en el blanco inclemente de su luz. Presas del pánico, algunos de ellos dispararon. Eso era todo lo que Betancourt necesitaba. La cólera que se había apoderado de él al enterarse de la muerte de Viven todavía estaba fresca. Las torretas con ametralladoras emplazadas de los terrenos de las robustas alas giraron y barrieron la plataforma con fuego aniquilador, arrancando fragmentos de roca. Los cuerpos quedaron pulverizados. Iclón, más inteligente que sus hombres, había abandonado de un salto la plataforma en dirección a la compuerta. En cuanto vi el cúter, fue entonces cuando se dio de bruces conmigo. La sorpresa le hizo abrir la boca y yo aproveché para meterle en ella el cañón del arma de Viven. Estoy seguro de que quería decir algo importante, pero no me importaba nada. Le metí el arma con tanta fuerza que el protector del gatillo se destrozó los dientes inferiores. Trató de echar mano a algo que llevaba en el cinturón. Disparé. Tras vacilarle el cráneo y destrozar al mismo tiempo, el proyectil todavía tuvo fuerza suficiente para atravesar la plataforma y arrancar una esquirla al morro acorazado del cúter que la sobrevolaba, justo debajo del parabrisas de la cabina. Lo siento, dije. No es nada, respondió Betancourt por el enlace de voz. De lo más inquietante, dijo Aemos. Esta era su expresión más habitual. Estaba inclinado mirando el interior del arcón situado sobre la plataforma de la cámara del criogenerador. De vez en cuando estiraba la mano para tocar algo o se inclinaba para observar desde más cerca. Estos movimientos hacían que las gafas de gran aumento que cabalgaban sobre su nariz emitieran un ligero zumbido al enfocarme automáticamente. Yo estaba a su lado, expectante, mirando la nuca de su vieja cabeza calva. Tenía la piel llena de pecas y una estrecha media luna de pelo blanco le cubría la parte posterior del cráneo. Ubric Aemos era mi sabio y el más antiguo de mis colaboradores.
Había entrado a mi servicio cuando yo todavía no llevaba un mes en la carrera inquisitorial. Lo heredé del inquisidor Haspant, el que estaba matando los lombrices cerebrales. Aemos tenía 278 años estándar y había servido como sabio a 3 inquisidores antes que a mí. Vivía gracias a importantes implantes biónicos que tracto digestivo, hígado, sistema urinario, caderas y pierna izquierda. Estando al servicio de Haspant, había sido herido por un proyectil de pistola. Los cirujanos que lo atendieron descubrieron que tenía cáncer avanzado y galopante en el abdomen, que hasta entonces nadie había diagnosticado. Si no te lo hubieran disparado, habría muerto en cuestión de semana. Gracias a la herida descubrieron su enfermedad y cortaron y repararon su cuerpo con prótesis de plástico, ceramita y acero. Aemos se refería a aquella prueba como su sufrimiento afortunado, y todavía llevaba colgado el cuello una cadena, el proyectil retorcido de pistola que estuvo a punto de matarlo, pero en realidad le había salvado la vida. Aemos se enderezó con dificultad y, acompañando el chirrido de sus implantes biónicos, se volvió hacia mí, sacudiendo los pliegues verdes de la túnica bordada que llegaba hasta el suelo. Sus gafas de aumento eran el rasgo más prominente de su vieja cara. A veces me hacía pensar que en algún curioso insecto en ojos abultados y una boca estrecha y aguzada. Un codificador de diseño singular, un procesador en serie que de disposición similar a las unidades de impulso mental usadas por el venerado Adeptus Mechanicum para gobernar la conexión entre el cerebro humano y el dios máquina. ¿Has visto antes estas cosas?, pregunté apabullado. Una vez en uno de mis viajes de paso. No presumo de tener nada más que un conocimiento superficial. No obstante, estoy seguro de que al Adeptus Mechanicum le interesará este artilugio. Es posible que se trate de tecnología ilícita o algo derivado, de aparatos que les hayan sido robados. Sea como sea, la confiscarán. De todos modos, no van a saber de él. Estas son pruebas inquisitoriales. Por supuesto, coincidió. Desde abajo llegaban ruidos que nos distrajeron. Los custodios de las tumbas y los tecnomagos del criogenerador iban y venían por la cámara, supervisando la descomunal y, en mi opinión, inútil operación para salvar a los durmientes del procesador 212. La tumba entera era un hervidero de actividad y todavía no se había apagado los espantosos gritos. Vi que Aemos seguía las maniobras con gran interés, tomando notas en una placa de datos sujeta a su muñeca. A los 42 años había contraído una nemvirus que había alterado definitivamente sus funciones cerebrales y lo llevaba a recopilar información fuera del tipo que fuera. Siempre que se le presentaba la ocasión, tenía una convulsión patológica a adquirir conocimiento, una adicción a los datos. Eso hacía que el compañero molesto, propenso al despice, y un sabio perfecto, como ya se habían comprobado 4 inquisidores. Cilindros de acero, soldados en frío, musitó mientras contemplaba los intercambiadores de calor. ¿Habría sido para otorgarle mayor resistencia al estrés ante cambios de temperatura o para facilitar la fabricación? Además, ¿cuál es la amplitud del cambio térmico? Dado Aemos, por favor. Se volvió a mirarme recordando que estaba allí. El Arcón, cierto, 1000 perdones, un procesador en serie, ya lo dije. Sí, ¿y qué procesa? ¿Datos? Eso es lo primero que pensé. Entonces pensé que algunos procesadores mentales o de transferencia mental, pero después de estudiar ambas posibilidades tengo mis dudas. ¿Qué le falta?, pregunté señalando el Arcón. Ah, tú también lo notaste. Es de lo más inquietante. Todavía no estoy seguro, por supuesto, pero se trataba de algo angular, de forma no estándar y con su propia fuente de alimentación. ¿Estás seguro? No tiene orificios de admisión, pero sí de emisión, y los enchufes tienen algo extraño, no son estándar, son de origen cénico, no humanos, simplemente no son estándar, están hechos a medida. Sí, pero ¿para qué?, preguntó Betancourt. Se subía a la escalerilla para reunirse con nosotros. Tenía una expresión sombría, sus inagorbenantes rizos negros enmarcados su rostro delgado de piel oscura, por lo general animado por un cordial vivacidad. Necesito seguir evaluando Midas, dijo Aemos inclinándose sobre el arca. Betancourt me miró. Era tan alto como yo, pero de complexión más delgada. Sus botas, pantalones de montar y chaqueta eran de cuero negro con ribetes rojos. El antiguo uniforme de un piloto glaviano de cazas, y por encima llevaba una chaqueta corta de seda color cereza.
con paneles bordados iridiscentes. Llevaba las manos enfundadas en guantes de piel ligera de Bilek y siempre parecía peligrosamente próximas a las empuñaduras curvas de las pistolas de aguja que llevaba a la altura de la cadera. Te llevó tu tiempo llegar aquí, empecé. Me hicieron llevar el cúter de vuelta a las pistas crucifixiones de Punta Tumba. Dicen que necesitan una plataforma para vuelos de emergencia. Tuve que volver andando y también fui a ver a Lores. Tuve una buena muerte, Betancourt. Tal vez es posible eso, añadió. No contesté, sabio a las profundidades que podían ser sus depresiones. Sabía que había estado enamorado de Lores Viven, o al menos había llegado a la conclusión de que lo estaba. Sabía que las cosas no serían fáciles con él hasta que se recuperara. ¿Dónde está ese ultramundo? Ese Eisenhorn. La voz autoritaria llegaba desde la cámara de abajo. Miré hacia allí. Un hombre había entrado en la cámara del criogenerador, escoltado por 4 custodios, con trajes térmicos y portadores de bastones luminosos. Era alto, de piel pálida y pelo entrecano. Aunque por su porte altivo se veía que era dueño de sí, arrogante. Llevaba un adorno traje térmico ceremonial de color amarillo, estridente. No sabía quién era, pero algo me decía que traería problemas. A Enos y Betancourt también lo estábamos observando. ¿Tienes idea de quién es?, le pregunté a Emos. Bueno, verás, el traje amarillo, al igual que los bastones luminosos que llevan los custodios, simbolizan la vuelta al sol y por lo tanto el calor y la luz. Es identificador de que un oficial de alto rango del Comité de Custodes de los Durmientes. Eso ya lo suponía yo, musité. Bueno, su nombre es Nisekai Karpel y es un alto custodio, de modo que debes dirigirte a él como tal. Nació aquí en Vital de 235, hace 50 años estándar. Es hijo de... Basta, sabía que llegaremos tarde o temprano. Soy Eisenhorn, dije, acercándome a la barandilla. Me miró conteniendo apenas la ira que hinchaba las venas de su cuello. ¡Arrestadlo!, ordenó a sus hombres. Así termina el capítulo número 3. A pesar de que lleva mucho tiempo sin grabar muchas cosas largas y que tengo que controlar un poco el tic nervioso que tengo al estar leyendo mucho, por hoy terminaremos estos primeros 3 capítulos. No pienso alargar mucho lo que es la serie de Eisenhorn, porque literalmente tenemos un montón de libros por delante y que cuando termine de leer la trilogía de Eisenhorn, trataré de empezar por lo que es importante, pues ir para atrás y ver la historia del emperador, de sus primarcas y de un montón de cosas, gente. Espero que les haya gustado y que simplemente se hayan relajado un poco y que perdónenme si cometí errores en la lectura. Poco a poco iré mejorando, gente. Yo simplemente les digo que si les ha gustado el video, no olviden dar a like, suscribirse y compartir. Y nos vemos el próximo miércoles con los siguientes capítulos de estos libros de Warhammer 40.000, en especial de Escinos, de el inquisidor Gregor Eisenhorn. Simplemente les digo, cuídense y que el emperador los acompañe. Bye bye.